Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, hablando del tema de los cristeros. Hoy tendremos, en estas sesiones próximas, tendremos también la información de nuestro archivo hemerográfico. Iniciamos con el periódico Excelsior del día viernes 8 de abril de 1927, en el número 3673, que era un viernes. Pero antes queremos comentarles a ustedes que tenemos de fondo aquí en nuestra pantalla, tenemos la cruz del Cerro del Ejecatl. Es la parte alta del Cerro del Ejecatl. Ejecatl, el Cerro del Ejecatl, Cerro del Viento, es lo que dio nombre a nuestro municipio Ecatepec. Ejecatepetl, Cerro del Viento, Ecatepec. Les invitamos a conocer el Cerro del Ejecatepetl y a respetarlo, a cuidarlo. Pues Excelsior decía, publicaba en su segunda sección, página 8, esta nota: Manuel Vallejo cometió varios robos en León, Guanajuato, abril 7. Las autoridades judiciales de esta población detuvieron a Manuel Vallejo, quien se dedicaba a extorsionar a las familias de los sacerdotes, mismos que por motivo de la situación del país tuvieron que ausentarse del estado. Vallejo entregaba a los familiares de los prelados un papel con timbres cancelados con letra a máquina con la leyenda Secretaría de Guerra y Marina. Por medio de los escritos exigía dinero a los parientes de los curas para no denunciar el lugar en el cual se encontraban escondidos. La puesta en prisión de Vallejo fue resultado del trabajo de investigación policíaca del licenciado Miguel Cisneros Toscano, agente del Ministerio Público. Bueno, pues no faltan siempre en estos casos de crisis, toda la vida, los oportunistas, la gente abusiva. Organizó cuerpos de defensa en todas estas poblaciones, habiéndoles proporcionado armas y parque a los vecinos. El gobernador procuraría que en todo el estado se organizaran las defensas sociales. Giró una circular a la totalidad de los alcaldes, requiriéndoles que le informaran sobre los cuerpos de voluntarios que existían en cada municipio, para poderlos atender de manera adecuada. Otra nota es la siguiente: va a efectuarse en San Luis Potosí un bautizo socialista. Es una nota muy sui generis. San Luis Potosí, abril 7. Todos los trabajadores locales recibieron una invitación para concurrir al primer bautizo socialista que se efectuaría en esa población, que sería apadrinado por el inspector federal del trabajo y su esposa. Se bautizaría a la hija del obrero tipógrafo Ramón F. Hernández, secretario general de la Confederación Obrera Potosina. El bautizo socialista contaría con los rituales correspondientes aplicados por el señor Samuel E. Yódico en representación del secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM. Bueno, ¿cómo sería un bautizo socialista? Recordemos que en esa época en México había un gran auge, un gran desarrollo del ateísmo. Ahora nos vamos a nuestra información bibliográfica con un excelente libro que es Pueblo en Vilo, de Luis González. El pueblo cristero se organiza
y toma las armas. Un libro que ya es un clásico para el estudio de la historia moderna de México es Pueblo en Vilo, del investigador del Colegio de México, Luis González, oriundo de San José de Gracia, uno de los pueblos que masivamente se fueron a la cristiada, teniendo que pagar una alta factura por ello. Entre otros factores de sumo interés, Pueblo en Vilo resulta un excelente documento de estudio que en gran parte está constituido por los testimonios orales de quienes participaron localmente en la guerra cristera en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles. En el Congreso Eucarístico Nacional, celebrado en la Ciudad de México, del 4 al 12 de octubre de 1924, intervinieron 2 personas nativas de San José de Gracia, Michoacán. En el cónclave, el obispo de Huejutla, el historiador Mariano Cuevas, el abogado Miguel Palomar y otras personas hablaron de luchar por la iglesia y salvar a la patria. Una pastoral del 25 de julio de 1926 incitaba a los católicos a imitar la constancia de los primeros cristianos que murieron como buenos, logrando que su sangre fuese semilla de nuevos y nuevos convertidos. Bueno, esa era la insinuación para que el pueblo mexicano, el pueblo que después entró a la cristiada, pues también diera su sangre por la Iglesia Católica. Sin embargo, dice este libro, la Iglesia Católica se oponía al levantamiento armado. Bueno, esa era su postura oficial. Aunque de acuerdo a Jan Meyer, no existía unificación en el criterio católico, lleno de contradicciones. Pero en los hechos, siempre, por abajo de la mesa, hipócritamente, la Iglesia Católica apoyó la guerra cristera, una guerra cristera que fue muy cruel. Señala Luis González que Calles no efectuó obras importantes en Michoacán, pero sí actividades destructivas, como confiscación de asilos y clausura de centros clericales productores, como los que funcionaban en Morelia, Zamora y Tacámbaro. El cierre del Seminario Conciliar de Zamora, efectuado el 8 de marzo de 1926, obligó a 20 seminaristas de San José de Gracia o josefinos a retornar a su pueblo, erigiendo la organización denominada Acción Católica de la Juventud Mexicana y emprendiendo una sigilosa campaña antigobiernista influida grandemente por los discursos de Anacleto González Flores y de otros líderes católicos. Un promotor muy importante de la rebelión cristera en San José de Gracia fue el cura Federico González Cárdenas, quien además promovió para su pueblo la parcelación de la hacienda El Sabino para transformarla en ejido josefino. Esto originó graves desavenencias con el vecino Zaguayo, cuyos habitantes, para atacar a los de San José, los denunciaron porque ahí funcionaba un grupo de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana. Hecho real, pues todos los jóvenes solteros josefinos acudían desde 1925 a sus juntas, igual que en muchos otros pueblos. Los josefinos también colaboraron con el memorial firmado por más de 2 millones de católicos enviado al Congreso de la Unión. Se adhirieron además al boicot económico en contra del gobierno de Calles y al cierre de templos a partir del 1 de agosto de 1926.
El padre Federico ejercía clandestinamente su ministerio y la gente acrecentó su fervor y multiplicó sus actividades religiosas privadas. El pueblo de San José de Gracia veía como benéfica la acción que siempre habían tenido los curas, en contraste con el repudio que sentían hacia los diversos gobiernos emanados de la Revolución, salvo por el de Madero, con el que se identificaron. 8 meses antes, Luis Navarro Origel andaba de insurrecto en el Bajío. En todos los rumbos vecinos de San José de Gracia estalló la movilización cristera. Señores, pongan cuidado, lo que les voy a contar. Se levantarán en armas los de la Unión Popular. Tropas de Jesús, sigan su bandera. No desmaye nadie, vamos a la guerra. Eran los versos que acompañaban a la lucha cristera. En San José de Gracia se discutió si se participaba en la cristiada y desde luego existían opiniones en contra y a favor. El profesor Rafael Haro se manifestaba favorable al movimiento, contrariamente al influyente padre Juan González. Algunos sostenían que la gran fe de la gente de San José de Gracia haría triunfar al movimiento, al que los agraristas de Jalisco aportarían rifles y los católicos de Estados Unidos dinero y útiles de guerra. Mayoritariamente se decidió la participación, que sería liderada por el padre Federico. Los josefinos estaban muy resentidos por los ataques que en su contra realizados por el jefe de defensa social de Zaguayo, Eufemio Ochoa La Chincuaza, quien invadió San José con la intención de aprender al padre Federico y a sus allegados. Pero de este tema, de San José de Gracia en particular, continuaremos hablando en nuestras próximas sesiones de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Muchas gracias por su atención.